Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Marzo 17. Los límites y los beneficios del sufrimiento. Dirigido por el pastor José Yesid Campo. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro 1, 6, 7. El hermano José Yesid Campo es pastor hace 14 años de la Iglesia Bautista Reformada Siervos de la Palabra, en Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Se graduó en la Universidad Católica de Manizales como licenciado en Matemáticas. Realizó asimismo diplomados como Diplomado en Estudios Pastorales, Diplomado en Exposición Bíblica. Estudió licenciatura en Teología. Lleva casado 33 años con la hermana Gladys Cecilia Cedeño. Tienen 2 hijos. Trabajó como tallerista, equipando pastores y líderes de la iglesia sufriente en Colombia, en la ONG Visión Agape, de Holanda, con sede en Bogotá. Fue profesor de física y matemáticas por 20 años en diferentes instituciones educativas en el Valle del Cauca. Buenos días, hermanos, ¿cómo se encuentran? Buenos días. Buenos días, Pastor Paz. Buenos días. Bueno, mis Gracias a amadas Dios. hermanas, nos Buenos días. y la dirección del devocional Pastor Yesid. Pues adelante, mi hermano. Pastor Yesid y todos los demás hermanos, que Dios les guarde. Gracias y paz para todos. Bendiciones. Qué bueno verles y que Dios nos ha concedido un inicio de nueva semana por sus bondades. Muy bien. Damos gracias al Señor por la noche de descanso, por el fin de semana que nos dio y comencemos entonces este tiempo de oración y de devocional, encomendando las manos del Señor este día que nos ha concedido. Entonces, le invito con toda reverencia que oremos juntos en el lugar donde está y le digamos juntos a nuestro Señor Padre amado, gracias por tus bondades, Señor. Gracias por concedernos el inicio de un nuevo día, una semana de labores que hoy comenzamos. Ayer fue el primer día de la semana, Señor, y la semana inicia con tu día, el día del Señor, el día del reposo. Y pudimos, Señor, reunirnos en nuestras iglesias donde tú nos has colocado para que en la comunión de todos los santos, Señor, con nuestros hermanos, que pudiéramos rendir nuestra adoración, orar juntos, recibir tu palabra, escuchar tu palabra y ser edificados y santificados, Señor. Así como con alegría hemos compartido de lo que tú nos has prosperado y hemos llevado a nuestra iglesia, para que la obra del reino avance y lo hemos hecho con alegría. Gracias, mi Señor. Aquí estamos iniciando esta semana, dando gracias por la semana que terminó, Señor. Dando gracias por cada una de tus bondades. Y como siempre lo hacemos conforme hemos aprendido en las Escrituras, dándote gracias por todo, Señor, sin importar si fue difícil o si fue bueno la situación que vivimos en la semana que terminó. Te damos gracias por las ganancias, las pérdidas, por todo lo bueno y por todo lo malo y las dificultades que tuvimos, porque en todo nos enseñaste y vimos tu gloria y todo fue para tu gloria, Señor. Nunca nos desamparaste, nos diste más de lo necesario, en abundancia hemos tenido, Señor. Y ha sido tu voluntad que comencemos con fuerzas esta semana. Y aquí estamos, Señor, y queremos recordar las palabras del apóstol Pablo, aprovechando bien los tiempos, porque los tiempos son difíciles y peligrosos. Señor, que tu Espíritu nos guarde en tu buena bondad en esta semana que estamos comenzando, que nos dé sabiduría, que la palabra que tú nos vas a dar como pueblo tuyo sea guardada en nuestro corazón y puesta por obra para la gloria de Cristo. Que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Perdón por nuestros pecados. Fueron muchas las formas en que pecamos. Hemos pecado y seguiremos pecando, Señor.
porque la carne aún está en nosotros. Y esa es nuestra lucha. Hemos cambiado y hemos abandonado muchas prácticas pecaminosas, pero hay otras con las cuales luchamos, Señor, y tú lo sabes. Pero tu gracia es mayor que nuestro pecado, Señor. Aquí estamos, en este camino de guerra, en este camino de santidad, de lucha, guiados por tu palabra y por tu espíritu, transformados día a día en la imagen de Cristo por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Señor, ayúdanos para que esta semana sigamos firmes en esa lucha que tenemos todos, Señor. Para que Cristo crezca en nosotros y nosotros menguemos. Padre, hoy tú nos tienes una palabra de aliento, una palabra que es refrigerio para nuestro cuerpo, para nuestra alma, Señor, para nuestro corazón. Que muchas veces nos cansamos por los afanes de este mundo, pero tú nos alientas con el poder de tu palabra, la oración y de tu espíritu, Señor. Y siempre, Señor, como lo decimos, te pedimos humildad para recordar tu palabra, aprender. Tal vez hay personas nuevas que están escuchando las reflexiones de tu palabra, Señor, y están aprendiendo. Algunos otros hermanos están recordando lo que ya han aprendido, y algunos otros hermanos están profundizando cosas que faltaba aclarar. Señor, sin importar la situación, háblanos, que tus siervos escuchen, Señor, y sobre todo con humildad, con sencillez. Humillados delante de ti, pues tu palabra es nuestra fuente de autoridad y lámpara a nuestros pies, Señor. Qué bueno es recordar, qué bueno es aclarar y aprender y profundizar tu palabra. Aliméntanos con el poder de tu palabra y de tu espíritu, y reargúyenos, instruyenos, corrígenos, prepáranos para la buena obra. Y permite, Señor, que seamos sinceros en nuestro amor y en la práctica del evangelio que tú nos estás enseñando. Gracias, Señor, te damos, y puestos de acuerdo, nos colocamos entonces delante de ti, ansiosos de recordar tu palabra para comenzar día y semana, Señor. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Quién de ustedes, mis hermanos, entonces, por favor, nos acompaña ahí y nos dirige la lectura del devocional de hoy? De Dios. Ya nos dirige, a ver, por favor, mis hermanos. Un hermano que levante la mano. ¿Quién levantó la mano? Perdón. Yo lo leo, mi hermano. Bueno, mi hermano. ¿Me escuchan ahí? Sí, le estoy escuchando, le estamos escuchando. Okay. Marzo 17. Los límites y los beneficios del sufrimiento, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro 1, 6, 7. Todos debemos enfrentar el sufrimiento. Nuestra unión con Cristo no nos quita el dolor que forma parte de nuestra experiencia de este lado de la eternidad. Y ya que por un poco de tiempo debemos ser afligidos con diversas pruebas, 1 de Pedro 1:6, necesitamos una perspectiva bíblica del sufrimiento. En su primera carta, Pedro se dirigió a los primeros creyentes que habían sido exiliados por causa de Cristo. Su sufrimiento les había provocado una gran tristeza, algo que Pedro notó con empatía, pero también les mandó regocijarse en medio de las pruebas. Recordó a la iglesia del primer siglo cómo nos recuerda a nosotros que el sufrimiento está limitado temporalmente, solo durará por un poco de tiempo. Nuestro dolor no suele parecernos temporal. Si se trata de una aflicción física, crónica o de una ruptura relacional sin resolverse, no nos parece que dure un poco de tiempo. De hecho,
Para muchos, todo su peregrinar terrenal está marcado por grandes sufrimientos. Sin embargo, precisamente por esta razón, la Biblia habla mucho sobre el cielo, para recordarnos que nuestra vida es increíblemente breve en comparación con la eternidad. Pablo dice, por tanto, no desfallecemos, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Según los Corintios 4, 16 al 18. No solo esto, sino que también al superar las pruebas aferrados a Cristo, nuestro dolor nos dice algo sobre nuestra fe. No es difícil ser cristiano cuando la banda está tocando y todos están marchando a buen ritmo, cuando todo va perfectamente bien. Sin embargo, cuando surgen las dificultades, cuando tenemos preguntas sin responder, cuando nos despertamos a medianoche para llorar desconsoladamente, cuando lo único que podemos decir es, Padre, ayúdame, allí es donde se prueba nuestra fe y se manifiesta si es o no genuina. Además, podemos regocijarnos en la realidad de que sin importar lo que estemos atravesando, Dios lo ve, lo oye, se interesa y actúa para proteger nuestra fe y llevarnos a nuestra herencia gloriosa que se encuentra en un mundo en el que nada perece ni se desvanece. Primera de Pedro 1, 4 al 5. El camino por el valle puede ser largo, pero Él nos llevará a cruzarlo con éxito. Dios promete usar el sufrimiento en la vida de sus hijos para manifestar su gloria. Ninguno de nosotros se volverá todo lo que Dios quiere que seamos si decidimos siempre andar en las comodidades y el confort. Sin embargo, cuando confiamos en que Él usará las pruebas de la vida para refinarnos, ciertamente nos llenaremos de la esperanza de la eternidad y viviremos de una manera cada vez más parecida a la de nuestro Salvador. ¿Te consuela hoy considerar las riquezas y la duración de la eternidad con Él? ¿Cómo puedes usar esta verdad para animar a alguien más? Para profundizar, 1 de Pedro 1, del 1 al 9. Muchas gracias, mi hermana Lorena, perdón, Carolina. Estaba pensando en una hermana. Gracias, muy amable. Vamos a meditar entonces el tema de hoy, que lo ha titulado Alistair en este diario devocionales, los límites y los beneficios del sufrimiento. Y vemos aquí cómo conjuga él dos asuntos, beneficios y sufrimiento. Entender la conjugación de estos dos conceptos solamente es posible por medio del Espíritu Santo que nos da luz para comprender la palabra del Señor y sus propósitos para nosotros. Porque la gente en el común denominador no puede entender cómo el sufrimiento puede traer un beneficio para la persona y pues en particular para los hijos de Dios. Porque la gente, por el contrario, evita, huye de este tema del sufrimiento. Me gusta mucho meditar lo que la Escritura enseña al respecto porque nosotros vivimos en un mundo lleno de peligros, de enfermedades, de catástrofes, calamidades de todo tipo, en todas las áreas. Y todos nosotros, los hijos de Dios, estamos expuestos y somos vulnerables a todo este tipo de situaciones. La vida cristiana, conforme a la Escritura, no es una vida de camino de rosas, ¿no? Por el contrario, es un camino de lucha, de guerra, de valentía, de esforzarse y ser valiente. Recordamos entonces, en forma introductoria, este tema que nos invita a Alistair hoy a meditar una vez más, porque en algunos momentos se ha tocado mucho de ella. Qué bueno, ¿por qué será que se nos recuerda tanto este asunto? Por algo es como decían los abuelos. Nosotros hemos entendido que desde el momento de nuestra salvación y hemos comprendido la salvación,
y hemos sido llenos de gozo por el Espíritu Santo y la palabra cuando se nos ha revelado cómo fuimos salvos, para qué fuimos salvos y todas estas verdades que también hemos meditado y damos gritos de alegría por ello. Pero hay veces en nuestra naturaleza humana no alcanza ella nuestra capacidad para comprender el valor de esa herencia que hemos recibido y la encajamos y nos dejamos llevar por los afanes de este mundo. Y cuando llegan las pruebas difíciles, las tormentas, ¿cierto? Los ataques en todas las áreas, nos descontrolamos a causa de nuestra naturaleza caída, miedos y temores que aún tenemos y nos derrumbamos muchas veces y se nos olvida lo que hemos recibido, se nos olvida la profundidad de lo que Dios nos ha dado y recordamos varias palabras entonces en este momento, entre otras. El don de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro, como lo escribió Romanos en capítulo 6. Notemos dos puntos, ¿cierto? El motivo de alegría y el propósito de estos temas. El apóstol Pedro escribió mucho también, y esa es la cita con la cual nos inicia el Estair, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario ser afligidos en diversas pruebas. Y el 7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿A qué se refiere cuando habla de esto el apóstol Pedro en esta cita con la cual aborda este tema? Hermanos, vuelvo y repito esta frase que dije hace un momento. Comprender la salvación, recibir la salvación del Señor es causa de gran gozo y debe producir en nosotros gritos de alegría. En su primera epístola, Pedro menciona el gozo 3 veces en esta primera carta y lo hace para alentar a sus lectores que experimentan sufrimiento y persecución. En el capítulo 1, verso 6, en el verso 8 y más adelantico en el capítulo 4, 13 de esta epístola del apóstol Pedro. Los sufrimientos que les toca soportar son insignificantes cuando se los compara con el gozo. Y Pedro recuerda esto. Se conduele con los lectores que están sufriendo aflicciones de lo cual él se ha enterado y por eso escribe su carta. Y son sufrimientos y aflicciones de todo tipo, vuelvo y digo, ¿sí? Tanto materiales como también muchas veces espirituales. Él escribe, aunque hasta ahora por algún tiempo hayan tenido que sufrir diversas pruebas. Esta redacción trae ecos de un versículo de la epístola de Santiago también que nos habla al respecto. Recordemos que el apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 2, escribió, considerar como sumo gozo, hermanos míos, cuando enfrentéis pruebas de todo tipo. Ese versículo debe estar subrayado por nosotros, porque esa es la realidad de nuestra vida actual. Las pruebas y las dificultades. Y la realidad de nuestro caminar es la realidad. Y recordamos ahí Santiago 1:2 también. Pronto las personas que están empezando a señalar su Biblia para que la señalen, y en algún instante, en algún momento, vas a estar necesitado de ser alentado por esta palabra. Retomando allí a la carta de Pedro, esa es la primera vez que Pedro menciona la palabra sufrir en sus escritos. ¿Sí? En el original esa palabra significa ponerse triste, penoso, afligido, etc. El verbo aparece en tiempo pasado y se relaciona sin duda con algún suceso específico que ocasionó pena y sufrimiento en el creyente, en la persona que él está escribiendo, a creyentes, a personas que conocen del Señor y han recibido esa gracia. Esta palabra no es para el impío,
No es para el mundo caído, es para los hijos de Dios, palabra de aliento, de fortalecimiento, de ánimo, pero el verdadero ánimo que procede de la verdad del Evangelio que produce salvación, paz, gozo y descanso y tranquilidad. Esta es la primera vez que Pedro menciona esta palabra. En primer lugar, aunque se desconoce el tiempo y duración precisos de dicho sufrimiento, porque Pedro ni la Escritura en ninguna parte nos dice a nosotros cuánto tiempo estará en nosotros la prueba difícil que estamos pasando. Eso es lo que hacen los falsos maestros hoy en día, pero la palabra no nos dice eso por ninguna parte. Esa prueba difícil que estás viviendo durará solo 2 días y después vendrá el descanso. Eso no lo puede decir ni asegurar nadie. Los tiempos Dios no los ha revelado a nadie. En el libro de Hechos capítulo 1 es muy claro lo que dice la Biblia. No les corresponde a ustedes saber los tiempos, dice Hechos 1. Por lo tanto, a nosotros lo que nos corresponde es dar gracias y creer en la palabra del Señor. Pero los tiempos y las decisiones, cuándo y cómo y hasta dónde, eso es de Dios. Nadie conoce esos decretos de Dios. No insistamos entonces en pretender conocer los tiempos, porque Él no lo ha revelado a nadie. Nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, solo Dios, dijo el Señor Jesucristo. Y así es con todo lo que nos pasa. Nadie sabe, ni nadie te podrá decir cuánto tiempo estará en ti esa prueba tal vez que estás pasando. Eso lo hacen son los falsos maestros, pues te digo, pero eso no está en la Escritura. Se desconoce, por lo tanto, el tiempo y la duración. Dicho periodo de sufrimiento, lo que sí nos dice la Escritura es breve. Pero recuerden que ese término breve, estamos hablando de los planes de Dios. Me explico. Puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un mes, pueden ser años. Pero para Dios, eso es breve. Eso es breve. Si se le compara con la eternidad, cualquier tiempo difícil que estemos pasando nosotros aquí, sea el tiempo que llevemos, no sé qué tiempo difícil o momento difícil estarán viviendo muchos de ustedes, mis hermanos que están escuchando. No sé si llevan un mes en alguna situación difícil, 2 meses, un año, yo no lo sé, pero déjame decirle que sin importar el tiempo que sea que usted lleve, comparado con la eternidad que viene de ese descanso eterno que nos es anunciado en Cristo, esto es muy breve y vale la pena soportarlo, sufrir y dar gracias a Dios. En segundo lugar, la prueba del sufrimiento, como dice la Escritura y Pedro lo recuerda aquí, es necesaria. Es necesaria. Esa frase que anda muy célebre por hoy en este mundo posmoderno, caído, ven a Cristo y se acabarán tus problemas, dicen algunos anuncios de todos los medios de comunicación. Esa palabra no es cierta. Esa palabra no es cierta, porque la anuncia es para estos tiempos presentes, ¿no? ¿Sí? Eso no es cierto. Y me gusta una frase que escuché a un predicador bíblico cuando realmente nosotros nos hacemos creyentes por la gracia del Señor y venimos a los caminos del Evangelio. Por el contrario, allí es donde comienzan nuestros problemas, no terminan, allí es donde comienza la guerra, la verdadera lucha, ya que está de acuerdo con los propósitos de Dios. Pedro, el apóstol, creía firmemente en la realidad de la soberana presencia de Dios en las vidas de su pueblo para enfrentar este camino de lucha, y por eso escribe esta carta alentando al pueblo de Dios. Hermanos, las pruebas que los creyentes soportan es una realidad, otra verdad que es bíblica, vienen de la mano de Dios, no vienen de la mano del diablo ni de los demonios, como anuncian las falsas religiones de hoy en día y el falso cristianismo que se ha extendido, lo digo con respeto y autoridad. Las pruebas de los creyentes que estamos soportando y que nos van a venir, y las que nos han venido, vienen todas de la mano de Dios y son por voluntad de Dios. Estas pruebas, cualesquiera que sea su forma,
son, fueron y serán, seguirán siendo siempre decretadas por Dios mismo para nosotros, para su pueblo, para tratar a su pueblo, para santificar a su pueblo, para edificar a su pueblo. Note que la palabra que se usa es prueba, no tentación, es prueba. Tanto Santiago como Pedro y muchos otros pasajes bíblicos que toca este tema, ¿sí? Donde se habla de este tema, se usa la palabra prueba, no tentación. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia, pastor? Mira, es muy profunda, muy sencilla y muy real. ¿Cuál? Dios nunca tienta a nadie, pero sí nos prueba a todos sus hijos. Es allí la diferencia que tenemos que tener claro. ¿Sí? Santiago también lo aclara. Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie. Pero sí, una vez más recordemos esto, él sí prueba a sus hijos, al creyente. ¿Y para qué somos probados? Para fortalecer nuestra fe, para ser fortalecidos en nuestra fe. Y esa es la pedagogía de Dios para nosotros, el sufrimiento. El sufrimiento de Dios para su pueblo es la pedagogía que él usa para fortalecer nuestra fe. Nuestra fe. Ay, yo nunca hasta ahorita he tenido pruebas difíciles, pastor, hermanos. Pues prepárese porque le va a llegar, porque nadie está excepto de la pedagogía de Dios. Y qué bueno que Dios te ha dado descanso en ese sentido hasta ahora, pero que te la va a mandar, te la va a mandar y va a llegar, te va a llegar. Debes estar preparado, porque nadie está exento de este tema que estamos hablando si es un verdadero creyente. Porque esa, reitero, es la pedagogía de Dios para sus hijos. Y no hay otra, no existe. El oro se refina en el fuego. Eso es la gran verdad de la Escritura. Entonces, la pregunta acerca de por qué el creyente tiene que experimentar pruebas, dolor, sufrimiento en su vida, son resueltas, son contestadas en la Escritura y responde claramente la Biblia a esa pregunta que siempre se hace. ¿Por qué el justo sufre? Con el fin de probar su fe, con el fin de ser refinado, de ser purificado, para comprobar que es genuina su fe, para fortalecerlo en su fe. Una traducción literal del griego se podría leer así: para que la prueba de vuestra fe demuestre ser para la verdadera alabanza y gloria de nuestro Dios. Hermanos amados, una gran realidad y verdad siempre, y que hoy recordamos en este devocional: Dios prueba al creyente, no lo tienta. Prueba al creyente para ver si su fe es genuina. Por eso le pidió a Abraham que fuera al monte Moriah, como todos conocemos esa historia allá en Génesis, para que le ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio. Génesis capítulo 22. Y lo hace para probar, lo hizo para probar la fe de Abraham, no para tentar a Abraham. En el caso de Job, ¿quién no conoce y ha leído la historia y el libro de Job en la Biblia? Creo que es uno de los favoritos de muchos, ese libro de Job. Y vemos claramente lo que nos narra el libro de Job, que Dios permite que Satanás ataque a Job. Sí, Dios lo permite. Job capítulo 6. La prueba de la fe es algo que demanda tiempo. La prueba de la fe, esta es otra frase importante en este devocional, es algo que demanda tiempo. Eso no es como un chasquido de dedos, no, hermanos. Pero una vez transcurrido el tiempo y concluido el proceso de comprobación, digámoslo así, el resultado se hace patente al saber de lo que se ha producido en el Hijo de Dios, una fe genuina. Una fe genuina, ¿sí? Les recomiendo una vez más esa película El Refugio Secreto.
de una familia que sufrió los horrores del holocausto nazi, cómo fueron, cómo enfrentaron ese holocausto y aunque cayeron en los campos de concentración y algunos miembros de esa familia murieron, nunca desmayó la fe de ellos. Y cuando intentaban desmayar en su fe, una de ellas ahí en la película les alentaba. ¿Por qué nos trajo Dios si tanto nos ama a este campo de concentración para morir aquí en manos de los nazis? Y contesta ella con tuberculosis en el campo de concentración, en su lecho de enfermo, tosiendo, le dice a su hermana, porque nos ama, nos ha traído a este campo de concentración para probar nuestra fe. Eso le contestó. Vean esa película, pero visten un pañuelo para que sequen sus lágrimas. Es hermosa esa película y ahí se trata mucho esto de está en YouTube y la pueden encontrar. De mucha edificación. Por la fe demostrada por Job, Dios le bendijo la última parte de su vida, recuerden al final del libro, y le devolvió más que la primera. ¿Sí? Eso lo tenemos ahí claro, capítulo 42. Es más, Dios duplicó las posesiones de Job al final de todo ese proceso, mediante lo cual lo pasó, porque todo lo que Job vivió fue porque Dios lo pasó así lo determinó y lo hizo. ¿Sí? El diablo fue un instrumento de Dios para la bendición de Job. Recuerden esa frase que es muy fuerte y que hace un tiempo la compartimos y la recordamos. Aún Satanás es como un perro rabioso encadenado en las manos de Dios para su servicio. Es muy fuerte esa frase, pastor, sí, es muy fuerte, pero es la realidad de la verdad de lo que la Escritura enseña en contexto de este tema. Aún ese personaje está al servicio de Dios, aunque nos cueste trabajo entender, aunque nos cueste trabajo. Nótese que la palabra prueba aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, aquí en la carta de Pedro y en Santiago. La prueba de vuestra fe produce perseverancia. Cada uno de los escritores usa la palabra para su propio propósito, tanto Pedro como Santiago. Hermanos, Pedro compara esta prueba, como lo dice aquí este versículo, y Alistair lo trata allí en el contexto de esta página, este devocional, como un proceso de refinamiento del oro. A lo largo de los siglos hemos aprendido y sabemos que el oro ha sido ese metal precioso y de los más costosos, más finos, ¿cierto? Más codiciado. Ha sido atesorado a sí mismo como un artículo de comercio precioso y estable, y es lo que le brinda estabilidad a los estados. Las reservas de oro que tengan en sus bancos. Eso es lo que hace más poderoso un estado de otro. Que tanta reserva de oro hay y están evaluando sus bodegas constantemente. Este metal tan altamente apreciado es mencionado, hermanos, 385 veces en promedio en la Biblia, el oro, más que ningún otro. Es la palabra, el elemento que más se menciona en toda la Escritura. ¿Sí? Aproximadamente 385 veces, por algo será. Por algo será. Sabemos que el oro sirve como norma de determinación de transacciones monetarias, eso lo tenemos claro. Pedro afirma que la fe entendiendo esto, que la fe tiene mayor valor que ese metal, que el oro. La fe supera a este artículo de intercambio económico tan universalmente valorado. ¿Por qué? Porque la fe se origina en el cielo y es dada como un don que viene de Dios, desde el cielo. Es un don de Dios. La fe es perenne, es decir, permanece. Lean 1 Corintios 13:13. Los que están tomando nota para que enriquezcan este tema. ¿Sí? La fe es perenne en este contraste con el oro que eventualmente perece por uso o abuso, pero perece por su uso y por abuso. No así sucede con la fe. Este precioso metal es refinado por medio del fuego.
como lo sabemos, el proceso físico-químico que sufre este mineral, este metal, para poder ser extraído y purificado por medio del fuego en un crisol a altísimas temperaturas, casi a más de 1500 grados centígrados. Para quitarle todas las impurezas, debe ser pasado por altísimas temperaturas. La única manera, no hay otra forma. Y para ello usan componentes externos como el cianuro, que es un veneno, pero que para el oro es un elemento, un catalizador que le ayuda a extraerle las impurezas. Mire ese contraste. Una sustancia peligrosa, mortal, es de beneficio para ese metal porque le ayuda a quitarle las impurezas. Y después de pasar por fuego, altas temperaturas, queda puro, hermoso y brilla. Hermanos, entendemos entonces lo siguiente, entre otras muchas cosas aquí en este tema. Pedro señala que aunque el oro sea refinado por el fuego, igualmente perece. Es lo que Pedro está diciendo y dice la Escritura en muchos pasajes. La obvia implicación de esta comparación es que si el oro perecedero es purificado, pregunta, ¿cuánto más ha de ser probada la fe perdurable en la vida del cristiano? Y para ser también, por tanto, purificado, que seamos fortalecidos. El creyente manifiesta una fe verdadera al confiar completamente en Dios. Sabe que Dios suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria. Y si nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, la única forma entonces, por lógica, es en las pruebas difíciles. Porque si no experimento pruebas difíciles, si no tengo ninguna necesidad humana, pregunta, ¿cuándo voy a aprender a depender de Dios? ¿Cuándo voy a ver el poder soberano de Dios en mi vida? Cuando vea cómo me toma Él de la mano y me saca de las dificultades. Si no tengo ninguna necesidad, ¿no creen ustedes que es contradictorio lo que enseñan las falsas religiones hoy en día a lo que estamos analizando? Si hemos de conocer el poder de Dios, si hemos de comprender el poder de Dios, si tenemos que aprender a depender de Dios, pues por lógica, la única manera es por medio de las pruebas y las dificultades. Benditas sean las pruebas y las dificultades, porque nos enseñan, nos muestran, nos revelan la gloria y el poder de Dios. Espero hacerme entender. Entonces es absurdo pensar que evitarlas o reprenderlas como enseñan por ahí hoy en día y todo ese tipo de cosas es el propósito de un cristianismo entre comillas. No, eso no tiene cómo ser sustentado ni demostrado. Eso es absurdo. Eso es absurdo, hermanos. Benditas sean las pruebas, benditas sean las dificultades, porque Dios me las da por amor, para que le conozca y para que dependa de Él y me aferre más a Él. ¿Cuál es el resultado de la fe probada? Pues aquí lo estamos meditando. Y Pedro contesta allí, en esa porción, y da una respuesta bien hermosa. Pedro contesta que el resultado es en alabanza, gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. Pero mire lo que Pedro dice al contestar esa pregunta. En alabanza, gloria y honor, cuando se manifieste Jesucristo. El creyente proclama su alabanza a Dios en oración, cánticos de salmos e himnos. Tal alabanza lleva consigo gratitud a Dios por el divino favor que le ha sido concedido mediante Cristo Jesús. El creyente tendrá su parte en la gloria y honor celestial cuando
al fin de su vida terrenal, nuestra vida terrenal, ¿cierto? Entremos en esa presencia de Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? ¿Tener plata? ¿Tener excelente salud? No, tampoco es que eso sea un pecado anhelarlo. No estamos diciendo eso. No, pero el propósito mayor de la verdadera vida cristiana es anhelar, estar un día disfrutando de las moradas que el Señor preparó para nosotros. Porque esto que vivimos aquí es temporal. Esto tendrá un término y todas estas cosas se quedarán aquí. Pero lo que comienza cuando esto acabe, eso es lo eterno. Y esa es la herencia incorruptible. Esto que tenemos aquí es corruptible. Esto se va a acabar, se va a deteriorar, se va a llenar de moho, se va a destruir, se va a podrir. Incluso este cuerpo que tú y yo tenemos se tiene que podrir en la tierra cuando muramos, porque este cuerpo está corrupto. Todo esto es corruptible. Lo que viene en ese futuro hermoso que Cristo nos alistó, nos preparó, eso es lo eterno y lo incorruptible. Eso es lo que tenemos que comprender, el verdadero propósito de la vida cristiana. Y no nos dice cuándo regresarán y cuándo sucederán estas cosas. Dinos, Jesús, cuándo sucederán estas cosas. No nos corresponde saber los tiempos, sino que hace referencia que es el tiempo designado cuando todo ojo lo verá a Jesús. Entonces todos los creyentes en el cielo y en la tierra cantarán alabanzas y adjudicarán honor y gloria al Hijo de Dios. Y ahí sí caerán de rodillas todos los habitantes de la tierra que un día se burlaron de él y de ti. Hermanos, la comparación y en comparación la fe, que es más preciosa que el oro, una vez más, no se origina en las minas de la tierra, sino en los cielos. La fe es refinada en el crisol de las pruebas del hombre que Dios preparó para cada uno de nosotros. Escucha esta frase y grábase. Nuestra fe, la fe de nosotros, los hijos de Dios, es refinada en el crisol. El crisol es un recipiente que es sometido a altísimas temperaturas para los que no saben. Y ese crisol Dios lo tiene preparado. Y ahí nos va a meter a todos. Todos vamos a pasar por el crisol de Dios, si ya no están pasando muchos de ustedes. Vuelvo y digo, la fe es el don de Dios para el hombre. Es Dios y no el hombre el que determina el valor de esa fe. Y Él revela que la meta de la fe del hombre es al final, ¿cuál? Su salvación. Nos fue dada la fe para poder ser salvos. Nos fue dada la fe para poder ser salvos, para asegurarse nuestra salvación. La fe no nos fue dada con otro propósito. Tenga fe y va a conseguir esto, es lo que enseñan hoy. ¿Te faltó fe? No, Señor. La fe no nos fue dada para manipular las cosas humanas, ni para manipular a Dios, ni para exigirle a Dios que nos dé hoy esto y aquí. Para eso no nos fue dada la fe. La fe nos fue dada porque no la teníamos. Era para creer en Cristo, para creer que Él murió en la cruz, para creer que su sangre me lava de mis pecados, para creer que solo soy justificado en su justicia perfecta y para creer que Él está sentado a la diestra del Padre, para creer que Él vivió una vida santa que yo no he podido llevar, para creer que esa vida la he recibido por la misericordia y la gracia de Dios, y para creer que por sus obras un día y su justicia seré yo justificado, y la fe me da para creer que un día llegaré a su casa, y no para otra cosa, como hoy en día lo enseñan los falsos maestros. No, la fe nos fue dada, fue para esto, hermanos. Las cosas nuestras aquí, Dios se encarga de ellas y Cristo las llamó añadiduras. Nosotros dediquémonos a los asuntos del reino y Él se encargará de nuestras añadiduras. Es la gran verdad de la Escritura que hoy no he entendido y le cuesta trabajo entender a muchos más. Pero es la gran verdad de la Biblia. Entonces, si esto ya es claro para nosotros, entendemos también que Dios usa el sufrimiento para el bien del creyente. No es porque está en estado de maldición, como enseñan los falsos hoy en día. No, hermanos, eso es falso. Corrijamos eso cuando lo escuchemos.
Dios usa el sufrimiento para el bienestar de su hijo, para el bien del creyente. No es una maldición, como creen equivocadamente muchos, vuelvo y digo, y que han entendido mal el evangelio. Todos hemos comprobado la bondad de Dios y la misericordia de Dios en el sufrimiento. Porque creo que aquí todos nos ha pasado muchas cosas en algún momento. Y recordamos, reafirmando lo que la Escritura nos dice. Y podemos ver cómo Dios nos ayudó por su bondad y por su misericordia. Y hoy vemos que son bendiciones de Dios, que este mundo caído no entiende ni puede ver. Y cuando usted le habla de esto a una persona que el Espíritu no le ha abierto sus ojos ni los oídos, déjeme decirle algo más, no te lo va a entender. Por más que usted se lo explique, por más que se lo hable, nunca te lo va a entender. Porque quien da entendimiento de esta verdad es el Espíritu Santo. Nos da claridad cuando leemos la palabra para entender esta verdad. Eso no lo nosotros no convencemos a nadie de esto. Es el poder del Señor. Porque nosotros también fuimos convencidos, fue por el poder del Señor de estas verdades. El Espíritu Santo usa entonces estos tiempos difíciles, porque estamos viviendo tiempos difíciles, claro que sí. Estos tiempos de sufrimiento, tiempos peligrosos, como le llama Pablo también en uno de sus escritos, ¿cierto? Para redirigir, mire, el Espíritu Santo, escucha esta otra frase, usa estos tiempos de sufrimiento para redirigir nuestra mirada a la cruz, porque nuestra carne muchas veces desvía nuestra mirada de la cruz. Para que recordemos la verdad, que cuando nos llegan las pruebas en nuestro afán de la naturaleza caída que aún tenemos, desviemos nuestra mirada de la cruz y que nuestra esperanza está en él. Y nos sucede con mucha frecuencia y necesitamos ser alentados, necesitamos ser levantados, porque es cierto, las pruebas nos derrumban porque somos muy débiles y aún tenemos cosas que nos aferran aquí. Allí es donde necesitamos ser alentados, ser fortalecidos, ser recordados en el Evangelio. El cristianismo implica un llamado, hermanos, al sufrimiento. El cristianismo verdadero implica un llamado al sufrimiento. ¿Sabe quién dijo eso? Uy, pastor, usted no estará diciendo algo muy fuerte. No, mis hermanos. Jesucristo mismo nos hizo esa invitación en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9. Quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Sin cruz a cuestas no hay cristianismo. Sin cruz a cuestas nadie está siguiendo a Cristo. ¿Por qué lo dijo? Un verdadero seguidor de Jesucristo va detrás de su Salvador también cargando su propia cruz. Él lo dijo. El cristianismo implica un llamado a llevar algo sobre los hombros. No es una vida sin carga. No, eso no lo puedes tú demostrar en ninguna parte. Este dolor, esa carga es ligera, porque lo dijo. Lleve mi carga porque es ligera. Es ligera, pero no es una opción. No, es un mandato. Eso no es si usted quiere. Yo quiero seguir a Cristo, pero yo no quiero sufrir. Es imposible, hermano. Eso no es posible. No es una opción. No depende de tu voluntad ni de tu querer. Es que está ordenado en la Escritura. No es algo que tú decides aceptar o rechazar o reprender con la fe. No, no. Como dijimos, la fe es para otra utilidad. Como enseñan hoy muchos en sentido contrario. Estamos aprendiendo que la aflicción de la vida cristiana, por lo tanto, es una oportunidad para comprobar el profundo poder y señorío de Cristo. Hermanos, Dios usa el sufrimiento para hacernos más como Cristo. Otra frase hermosa de este devocional. Dios usa el sufrimiento para hacernos más como Cristo. Su propósito lo descubrimos en el hecho de que mientras sufrimos, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. No hay otra forma de ser conformados a la imagen de Cristo. Mientras sufrimos,
estamos haciendo conformados a la imagen de Cristo. Lea Romanos capítulo 8 y verá cómo encuentra sustento usted a esto. Todo el capítulo 8 estudie y fíjese con detalle a los versos 28 y 29 que Pablo cita ahí en su carta a los romanos. Ese capítulo es muy claro para esto. El sufrimiento es común para todos los seres humanos, pero en el caso del cristianismo es una verdad que se vuelve más agobiante. ¿Y sabe por qué? Porque debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos negar a lo que nuestro corazón naturalmente demanda en medio del dolor. Nuestra carne, nuestra naturaleza caída nos demanda lo contrario. ¿Sí? Entre muchas cosas, por ejemplo, ya sea tomar venganza, buscar control, explotar en ira o refugiarnos en la indiferencia y muchas cosas más. Eso es lo que tenemos tendencia a nuestro estado natural. Pero la Escritura nos dice, niéguense a sí mismos y sigan a Cristo cargando esa cruz. Mire, es todo lo contrario. Esto significa que el creyente sufrirá en varios sentidos con el propósito de alcanzar el objetivo para el cual fue escogido por Dios. ¿Y cuál fue el objetivo por el cual Dios te escogió? Para ser hecho conforme a la imagen de tu Salvador, y por lo tanto debemos negarnos a nosotros mismos. Lo que Cristo enseñó y nos ordena el Evangelio. Dios usa el sufrimiento para llevarnos a comprobar quién es Él. Los seres humanos por naturaleza no escogemos el sufrimiento. Si tuviéramos libertad para ello, si Dios nos dijera, ¿qué quieres usar para ser fortalecido en la fe? Este o este. Nadie escogería el sufrimiento. No nos digamos mentiras. Nadie lo escogería. Los seres humanos por naturaleza no tenemos ni nos gusta. Huimos de él, lo evitamos, no lo esperamos, nunca pensamos en él. Sin embargo, si aprendemos a meditar en él como una bendición, como lo estamos recordando en la vida cristiana, porque allí podemos experimentar una vez más la fidelidad de Dios para nosotros. El sufrimiento nos empuja a comprobar con evidencias palpables y veraces quién es Dios. El sufrimiento nos empuja a aferrarnos al ancla de la palabra. Salmo 119, todito estudies para cultivar, digámoslo así, un término nuestro, una fe audaz que clama con confianza. Dios recuerda a mi alma, Dios recuerda a mi alma que Él es poderoso y que confiamos cuando decimos creer en Él y cuando decimos quién es Él. Al mismo tiempo, los tiempos de sufrimiento son oportunidades para eliminar las distracciones que nos impiden ver la mano de Dios en nuestras vidas. Hermanos amados, Dios usa el sufrimiento para evitar que nos conformemos a este mundo. Dios usa el sufrimiento para evitar que nos conformemos a este mundo. Dios permite el sufrimiento como un recordatorio de nuestra naturaleza caída también, de nuestro mundo roto y de nuestra urgencia de un Salvador, como lo dice Deuteronomio capítulo 8, para que lo estudien bien. Dios usa el sufrimiento para capacitarnos para ser sus testigos. Cuando un cristiano sufre conforme a la voluntad de Dios, esperando con paciencia y humildad en Él, está gritándole al mundo, esa persona, este no es el fin. Cristo ha vencido. Él me sostiene y un día estaré en su casa y esto va a terminar, pero ya tendré ese verdadero descanso. Ese testimonio es el más poderoso frente a las mentes incrédulas que se preguntan por qué esa persona puede seguir gozosa a pesar de su situación difícil y hostil. Como le daba rabia a los soldados romanos cuando los leones destrozaban y se los comían a los cristianos y ellos morían cantando salmos al Señor y no se escondían de los leones. El Espíritu los fortalecía en esos momentos.
y esa gente murió gozosa en la arena del circo, alabando a Dios. Y eso era lo que más le daba rabia a los soldados romanos cuando veían que ellos no se llenaban de terror y pánico, porque el Espíritu les daba un poder especial allí a esas comunidades para que eso sucediera. Y eso, por lo tanto, produjo humillación en el pueblo de Roma. Eso solo es del Señor, hermanos. Y eso sucedió según la historia. Así sucedió y así sucede. ¿Y por qué estás tan gozoso en este sufrimiento? Porque es para la gloria de Dios. Y aunque Él me mate, le seguiré amando, como dice el joven. Uy, hermanos, el tiempo ya se va a terminar. Termino con esto y oramos. Dios puede utilizar y usa el sufrimiento para Dios usa también nuestro sufrimiento para llamar a otros al evangelio. Otro propósito, mira. Dios puede usar usando tu situación para llamar a otros al evangelio. ¿Y cómo puede hacer eso? Eso es del Señor. Si estás pasando por diversas pruebas, recuerda que el llamado al sufrimiento con sus dolores apilados puede ser el camino para que otros reconozcan la soberanía y el poder de Dios. Cuando lo vean en tu vida, Cristo nos envía a ser sus testigos en este mundo ciego y a recordarle este mundo ciego y a recordarle a este mundo que solo en Jesucristo tenemos esperanza eterna. Y lo que estás viviendo, hermano, yo no sé qué estás viviendo, no es eterno. Eso no es eterno. Vale la pena sufrir. Vale la pena sufrir por la causa de Cristo. Vale la pena. Vale la pena. Aceptar las pruebas en esta vida no es fácil, porque no lo estamos diciendo, pero para eso tenemos la palabra y el Espíritu Santo de Dios que nos alienta. Pero podemos estar seguros de que Dios nos acompaña en todo tiempo y que nunca nos abandona. Él no se ha olvidado de ti en esa prueba difícil que estás pasando. No, nunca lo pienses. Está a tu lado. ¿Y por qué estoy así? Porque te ama. ¿Y cómo entender? El Señor es el que te da esa confianza y esa seguridad de que así es. Él no se ha olvidado de nosotros y en medio del sufrimiento que estemos pasando cada uno de nosotros en alguna forma, en algún área, podemos comprobar su amor, su gracia, su gloria, su profundo amor, poder y señorío sobre nuestras vidas. Es la gran verdad del Evangelio. Vale la pena. Y demos gracias a Dios, sea cual sea la situación que estemos viviendo, hermanos. Eso es lo que enseña, esa es la utopía del Evangelio, por decirlo así. Muy bien, vamos a terminar ya en oración. Mi hermana Carolina, no sé si hay algunas notas por ahí para leer. Si me ayuda, si es tan amable. Claro que sí. La hermana Lili escribe amén y el hermano Diego escribe: el sufrimiento no es sin propósito, sino que forma parte de su plan redentor y nos moldea a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. En 2 Corintios 12:9-10, Pablo habla de cómo su debilidad lo llevó a depender más de la gracia de Dios. Amén. Así es, hermano Diego. Totalmente de acuerdo con la Escritura. Demos gracias al Señor por todo entonces. Por eso es que la Escritura nos dice, den gracias a Dios por todo. Y eso es lo que hay que hacer. Gracias. Aunque no entienda, gracias, Señor. Es tu buena voluntad para mí. Esa es la gran verdad de la vida. Y así deben ser nuestras oraciones. ¿Quién de ustedes, amados, entonces, desea orar para terminar este tiempo conforme el Señor hoy llegó a su vida? ¿Quién desea orar? A ver, no todos. A ver, por favor, ánimos, hijos e hijas de Dios. Todos tenemos el Espíritu del Señor y a todos nos gusta orar, por favor. A ver. El propósito aquí es no escuchar a una sola persona siempre orando y cerrando. Todos participemos. ¿Quién desea orar? Ponga ahí la manito. A ver, yo veo. A ver, mis hermanos, mis hermanas. Uno puede, está en camino al trabajo seguramente.
Bueno, pues, Leonor, hermana Leonor. Pastor y hermanos. Sí, mi hermana, te escuchamos. Primero que todo, pastor, yo pasé por, lo digo, una prueba, también lo nombro como una experiencia, en el sentido que vi todo el tema de la ansiedad. Para mí fue, en ese momento fue muy, muy duro, en el sentido de que mi confianza, pues, aunque soy creyente, no la deposité en el Señor, sino que creía que mis propias fuerzas podía superar todo lo que me estaba pasando, porque mi diagnóstico era ansiedad generalizada. A todo le tenía miedo, pastor. Y atacó mucho mi vida espiritual, porque cuando venía en ese momento a la palabra y todo, venían muchos pensamientos, y entre ellos era que arrugara las hojas de la Biblia, del versículo, del pasaje que estaba leyendo. Y eso me traía mucho más temores y dudaba de mi fe. Empezaba a hacerme preguntas y me llenaba de muchos miedos. Me ocupaba todo el día de pensamientos y el diálogo interno en que quería salir, pero en mis propias fuerzas. O sea, no tenía en cuenta en ese momento, en mi desesperación. Llegaba las noches cansada mentalmente, separada de mi vida espiritual, no sentía gozo, ni contentamiento, ni alegría por nada. Si era mi vida espiritual, como que quería y al mismo tiempo cuando iba a hacer mi oración y todo, venían muchos, eran unos pensamientos y era ocupada siempre en eso. Cuando ya un día dije, ya no más, ya no puedo más, somaticé muchas cosas de las que pensé y por decir algo, quería salir a caminar, me subí mucho de peso en así, empezaba a correr y a correr porque yo decía que eso era, me iba a ayudar para lo que estaba pasando, pues porque también se dice no, que sí, eso es bueno, pero finalmente lo hacía en mis propias fuerzas, no lo hice con cuidado. Tuve lesión de meniscos en mis piernas, ya me operaron una, tengo pendiente la otra, y así fueron muchísimas cosas de las cuales viví. Gracias al Señor, un día dije, no puedo más, me entrego, Señor, todo de mí y ayúdame, muéstrame un camino porque no podía más, yo me sentía ya desfallecer, ya no encontraba como esto, aún siendo creyente. Yo decía, o sea, no tocaba, decía, de sentirme tranquila, no porque me dejé avanzar y avanzar por todos los miedos y todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Y poco a poco empecé a entender, me fui empezando a las alabanzas, a las lecturas, a unos pasajes bíblicos. Jeremías 3:33, empecé ya con más calma, yo dije, no, Señor, y empecé a, a irme a todos esos sermones, a escuchar prédicas y sobre todo a irme más calmada y a entender qué era la ansiedad y cómo debía de tratarla, porque ni para eso yo no me interesaba, yo me interesaba que en mis propias fuerzas yo decía, hoy por qué siento esto acá, ay, venga a ver yo qué hago, hoy por qué esto, hoy por qué, y eso no le permite a uno a llegar a depositar esa confianza en el Señor. Entonces, es mi testimonio y decirles, me llevé 3 años, gracias a Dios, un terapeuta que encontré en mi camino me ayudó a entender. Espiritualmente me decía, vaya a la iglesia, confronte estos miedos, vaya a la Biblia, léala, vuelve y léala, vaya, y me empezó a llevar por ese camino otra vez, como afianzarme y todo, porque yo decía, Dios mío, no puedo, yo decía, no puedo, y más que los temores en mi fe venían cada vez que buscaba del Señor. Gracias a Dios, hoy puedo decir, me volvió mi gozo, yo ya voy a la palabra, ya tranquilamente, o sea, para todo, o sea, ya salí, gracias a Dios, aprendí, para mí es una prueba que el Señor
me dio en mi vida, como muchas que he tenido, pero para mí ha sido la más fuerte porque era una prisión mental lo que yo viví todo ese tiempo. Pensamientos, cualquier cantidad de pensamientos me venían y yo de una iba a Génesis y empecé también a, cuando la serpiente le habló a Eva, yo decía, ay no, Dios mío, esto al principio me llenaba más de temor porque yo decía, yo soy una hija de Dios, el diablo no me tiene por qué estar atacando de esa manera. O sea, venían unas preguntas que finalmente yo decía, ay Dios mío, hoy digo yo, Señor bendito, gracias, gracias porque aprendí que mi dependencia es de ti, no más. O sea, que si vienen cosas porque han venido, yo ya me siento y digo, Señor, guíame, ayúdame, hablo mucho con Él, me siento y hablo y le digo y viene una calma a mi corazón y a mi espíritu que no la he vivido así hasta ahora. Puedo hablar mucho más, pero o sea, el tiempo es corto y decirles bendiciones, hermanos, muchas gracias por estos devocionales que nos confrontan, nos recuerdan, pero también ese propósito que tiene el Señor con nosotros cada día está ahí y lo vemos, y lo vemos. Son los devocionales durante el día, por ejemplo, hoy me estoy acordando durante todo el día del pastor Jesse, cuando los hace mi hermano Diego, cuando los hacen los diferentes, y decir, Señor, no, yo ya no puedo actuar así, no, ya tenemos ese freno ahí, ese pedal, porque nos ayudan mucho, porque es palabra del Señor que nos está hablando a nosotros. Gracias, ese es mi aporte. Amén, hermano. Muchas gracias por su testimonio para la gloria de Cristo. Gloria al Señor que le ayudó, le guardó y le sustentó el Señor con su palabra. Qué bueno es el Señor con sus hijos y nunca nos desampara. Muy bien, hermanos. Entonces, oremos para terminar porque parece que nadie podía en este momento. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu palabra que nos alimenta, que nos guarda y que nos santifica. Y gracias, Señor, por este tema que hoy recordamos y meditamos, porque es necesario, porque es muy importante para nuestra vida cristiana, Señor. Porque estamos en un mundo caído, enfrentando situaciones constantemente difíciles y adversas en este mundo que está bajo maldición, Señor. Gracias porque en medio de toda esta oscuridad y estos tiempos peligrosos, tú estás con nosotros guardando nuestro camino, alentándonos, sustentándonos, guiándonos, proveyéndonos todo, Señor, para poder estar aquí mientras sea tu voluntad que permanezcamos aquí, porque un día hemos de partir de este mundo, porque este no es nuestro mundo, Señor. La gran verdad de la Escritura. Y gracias, Señor, porque nos guardas para tu gloria. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por tu poder, por tu gracia, por tu misericordia y por tu fidelidad, Señor? Qué bueno que eres nuestro Dios, porque no hay nadie ni otro como tú, Señor. Ni lo habrá, Señor. Gracias. Bendecimos hoy las situaciones que vivimos cada uno de nosotros, porque recordamos una vez más que son bendiciones que tú has enviado para nuestra vida. Aunque no entendamos, las bendecimos y te pedimos fuerzas para seguir soportándolas y para seguir, Señor, permaneciendo fieles. Gracias por ello, Señor. Guárdanos en tu fidelidad siempre, Señor. Líbranos del mal y el peligro, tu buena bondad, Señor. Y sobre todo, guárdanos de las tentaciones de nuestros enemigos para no caer en pecado, Señor. Porque deseamos sinceramente ser tus verdaderos discípulos, Señor. Y ese es nuestro caminar. Y en esta lucha estamos, Señor. Pero tú estás con nosotros. Bendecimos, Señor, entonces nuestras situaciones y encomendamos en tus manos esta semana y este resto del día. Y te decimos, hágase, Señor, tu voluntad. Y gracias por guardarnos para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias a nuestro Padre. Y amén y amén. Mis hermanos, gracia y paz para todos ustedes. Que el Señor nos guarde firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno que Jesús nos ve. Amén, amén, hermanos. Bendiciones, les amo. Dios nos guarde. Hasta una próxima. Amén, bendiciones. Bendiciones. Amén, amén, amén.